Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Y bueno, aquí estamos firmes, hablando de la palabra del Señor, sabiendo que Jesucristo es el único Dios, como sus escrituras lo dicen, e invitándote para que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque el tiempo está muy cerca, en cualquier momento es el arrebatamiento. Queridos hermanos, me he estado preguntando de dónde salen las falsas doctrinas, de dónde salen las falsas teologías, de dónde salen. Las santas escrituras nos dicen que hay que las falsas doctrinas salen de los demonios, ¿no? Y esto me parece muy importante reflexionar y entender. Las falsas doctrinas, las falsas teologías son basadas en demonios. Y aún la palabra del Señor nos dice que no sigamos filosofías huecas. Mucha de la teología que hoy vivimos, hoy vemos en las iglesias, etcétera, 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 está basado en filosofías huecas inspiradas por demonios. Sin más, un ejemplo, haré un video de la teología liberal, cómo diferentes denominaciones han absorbido la teología liberal, y esto es un tema muy preocupante que me llama la atención que no sea abordado por muchos apologetas del Evangelio. Pero en el ocultismo, eh, justamente cuando Alex Bellel habla sobre el retorno de Cristo, porque está hablando de su Cristo, del anticristo, no está hablando de Jesucristo, usted tiene que entender eso, está hablando del anticristo. Ella dice que ha recibido una revelación divina de un ser ascendido, ¿no? Y por supuesto que este ser ascendido es un demonio. Pero voy a hablar de esta parte y dice, los seres, ¿qué son los seres ascendidos? Son seres que guían y controlan los procesos evolutivos. Son seres que guían y controlan los procesos evolutivos. Son parte de la jerarquía espiritual. Cuando uno habla de la jerarquía espiritual, que es la base de la revelación divina satánica que habla Alex Bellel, o sea, ellos reciben de entes espirituales y demonios diferentes revelaciones. Cuando hablo de la jerarquía espiritual, sobre todo de estos seres espirituales que supuestamente han ascendido a planos muy superiores, y que además muchos de estos seres eh, lideran la jerarquía espiritual. Estamos hablando que, por ejemplo, en la jerarquía espiritual están arcángeles y ángeles, que son por supuesto demonios, estos demonios que están al servicio del ocultismo. O sea, me explico un poco más. Eh, Ustedes saben que cuando Satanás hizo caer a una parte de los ángeles, y no, eso es muy sabido por nosotros, pero cuando el ocultismo se comunica con esos demonios, me refiero, se comunica con esos demonios que han caído, ¿no? Y también hay entes, no sé si llamarlo entes, más bien seres espirituales, para que llaman los ocultistas, donde reciben la revelación divina, divina ocultista. Entonces, lo preocupante es que ellos lo llaman, muchos ocultistas lo llaman la Gran Logia Blanca, ¿no? Y eso es un tema que posteriormente de repente hablaremos, la Gran Logia Blanca. Sin embargo, esto es la jerarquía espiritual, que está conformada por, les dije, por ángeles caídos, arcángeles caídos, también por, por predicadores también,
que llevan esa revelación divina diabólica, ¿no? Por esos predicadores como Elena Petronila Blavatsky, Alex Belen, Alistair Crowley, que son predicadores de esa revelación ocultista, ¿no? En ese sentido, todos ellos pertenecen a la jerarquía espiritual. Pero el punto es que esta jerarquía espiritual, eh, ellos controlan los procesos evolutivos, estos guían y controlan la conciencia humana mundial. Y esto es importante entender porque cuando digo que controlan y guían la conciencia humana, esta jerarquía espiritual satánica controla los sistemas de teología. Los sistemas de teología. Por ejemplo, usted se debe asombrar, ¿no? Como la teología liberal dice que las escrituras, hay muchos autores de parte de la teología liberal que dicen que las escrituras no viene, la santa palabra de Dios no ha sido inspirada o no viene de Dios, sino ha sido hecha por un hombre, o que Jesús no hizo milagros, o que también una teología de la liberación que hace una mezcla de Marx y algunos versículos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha teología, o la teología queer hoy en día también. Son sistemas de pensamiento que controlan justamente la jerarquía espiritual, ¿no? Entonces, la jerarquía espiritual controla muy gran parte de la teología. Entonces, hasta teologías reformadas no están basadas en filosofías, pero son controladas por la jerarquía espiritual. La ciencia también controla esta jerarquía espiritual. Es por eso que interesante cuando Steve Hawkins, por ejemplo, empieza a negar a Dios, dice que Dios no existe. Sin embargo, cuando uno ve su libro Historia del Tiempo, indistintamente en la praxis, acepta, ¿no? Que Dios existe, ¿no? Cuando uno habla y lee la historia del tiempo, habla de los agujeros negros, algo muy espiritual en el ámbito científico, ¿no? O sea, me refiero que existe una reflexión científica que te da como conclusión que Dios existe. Pero eso no se necesita ser un genio para darse cuenta en eso. Pero un Steve Hawkins que al final te dice que Dios no existe. O sea, no hay una racionalidad en lo que escribe Steve Hawkins con lo que después empieza a aseverar o señalar que todo viene de una, que todo el universo viene del azar, ¿no? Entonces, eso tampoco es científico, ¿no? Cuando sabemos que todo está ordenado. Es que el punto es que, que esta jerarquía espiritual controla la ciencia, el arte, controla la música, ¿no? Como una forma de control y también las diferentes formas de gobierno, ¿no? Hoy en día se habla en el ámbito de la ciencia política, la biopolítica, por ejemplo, como una forma de gobierno, donde te va a decir que eh, elegi- la nueva forma de ejercer el poder ya no es en el territorio, sino es en el cuerpo de las personas. Y se ha hablado esto, lo ha hablado Michel Foucault, pero eso igual está siendo controlado por, por la jerarquía espiritual. Entonces, Efesios 6, 10 al 18 dice, habla de la armadura espiritual, dice que nosotros debemos armarnos espiritualmente y resistir las influencias malignas y permanecer en la fe. Lo estoy parafraseando por factor tiempo. Nuestra lucha es contra la jerarquía espiritual. Dios me los bendiga, hermanos.